Bueno, voy a aprovechar que estoy de primero para hacer unas reflexiones eh, iniciales desde el punto de vista histórico. A mí me preocupa muchísimo de lo que hemos visto hasta ahora en la decisión, que la narrativa de Venezuela en el caso, la narrativa jurídica en el caso y consecuentemente la narrativa de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia parecen un poco alejadas de la realidad de lo que pasó. ¿A qué me refiero? Que lo que cuenta Venezuela y lo que cuenta la Corte es una relación absolutamente equidistante, jurídicamente igual, sin ningún tipo de injusticia, sin ningún tipo de asimetría histórica entre dos países, que el Reino Unido y la República de Venezuela, cuando sabemos que en la realidad esto fue totalmente distinto. El derecho internacional, como cualquier derecho, es un acto político, es un acto que no se desarrolla en el vacío, es un desarrollo que se da dentro de unas circunstancias históricas que hay que entenderlas para poder reconstruir ese momento desde el punto de vista histórico y poder entender cómo se dio el despojo del territorio Esequibo. Y en ese sentido, el compromiso arbitral es clave para entender lo que va a pasar. Ya lo decía el director del instituto, el profesor Gustavo Urdaneta, que mucha gente no sabe del compromiso de Washington, no sabe cómo se dieron las negociaciones y que es un tema en sí mismo amplísimo y muy interesante de cómo se dio esa evolución para el compromiso arbitral. Entonces quiero como trazar algunos elementos en ese sentido. ¿Por qué es tan importante desde mi perspectiva que podamos construir una narrativa histórica adecuada? Porque estamos litigando ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La Corte Internacional de Justicia es el único organismo global de las Naciones Unidas con una representación global. Y en mi criterio y en lo que he podido averiguar, lo que he podido estudiar, lo que he podido investigar, este laudo arbitral que se está siendo sometido ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya viene a ser la primera revisión jurídica de ese proceso de determinación de límites en la época del colonialismo más exacerbado, como el que llevó a la creación del Imperio Británico a finales del siglo XIX. Esto es algo que hay que dejarlo, en mi criterio, hay que colocarlo sobre la discusión, porque es que la mitad de los jueces de la Corte Internacional de Justicia pertenecen al sur global. Pertenecen a África, pertenecen a Asia, pertenecen a Sudamérica y son países que sufrieron cada uno de ellos despojos coloniales por el Reino Unido o por otras potencias europeas. Entonces, entender esto dentro de lo que hay una corriente importante de descolonización del derecho internacional, que algunos llaman perspectivas desde el tercer mundo del derecho internacional, es muy importante en ese sentido, porque hay que entender, en mi criterio, que la narrativa del caso debe ser una narrativa desde la descolonización, desde lo que significó el exceso británico en el despojo de lo que era el Reino Unido. Yo voy a citar una definición de lo que significaba el Imperio Británico en el siglo XIX. Y yo creo que es muy importante construir esa visión global de la cual hasta ahora carecemos en los documentos en los cuales ha presentado el gobierno bolivariano. Y el gobierno bolivariano, yo siento que no está consciente de esa necesidad por tres hechos muy simples que voy a narrar. Yo creo que en primer lugar, el papel preponderante de un profesor español en este sentido, el profesor Hernández Bretón, desde la perspectiva europea. Para él no es fácil trabajar una perspectiva descolonizadora porque España fue una potencia colonial, sigue siendo una potencia con enclaves coloniales en África. Entonces es difícil para él manejar un tema desde la descolonización. En segundo lugar, el juez ad hoc que escoge Venezuela, es un juez europeo de una potencia colonial importantísima en el siglo XIX, que además cometió de los peores exabruptos en materia de colonialismo, como fue Bélgica, que es el profesor Philippe Couvreur. Couvreur es un belga. Entonces, ¿cómo representar esa visión descolonizadora desde un país que sufrió un despojo colonial en manos de un belga? Para mí es una contradicción desde mi visión muy particular.
Ahora, entrando un poco en entender qué pasó y cómo se dio. No podemos ver el hecho de Venezuela aislado. El despojo del Esequibo es parte de un crecimiento colonial inglés que se va dando muy rápido en esa etapa del siglo XIX en el cual estamos analizando. Primero es la toma del control de las Islas Malvinas en 1833. En 1836 hay el control de lo que luego se llamaría las Honduras Británicas, hoy por hoy Belice. Y en ese contexto de ese expansionismo en América del Sur es cuando aparece el señor Schomburg con esas líneas que empieza a trabajar. Entonces, entender que no fue un hecho aislado, que el despojo del Esequibo fue parte de esa visión que tenía el Reino Unido de controlar la navegación mundial. ¿Por qué? Porque las Malvinas dan la llave al Atlántico Sur para el paso por el Estrecho de Magallanes. El territorio de Belice, lo que hoy es Belice, las Honduras Británicas, daba la entrada al Golfo de México y sin duda el Esequibo daba la entrada a el río Orinoco, que era una de las vías de penetración al continente, al corazón del continente americano. Incluso en ese periodo, antes que estemos con la gran tensión nuestra con el Esequibo, el Reino Unido pasa de administrar a declarar las Honduras británicas como una colonia británica, ya hay un exceso claro de controlar esa zona. Y en una visión muy amplia de lo que pasa en el mundo en ese momento. ¿Qué estaba pasando en el siglo XIX? El siglo XIX tiene una sucesión de hechos muy rápidos que conforman lo que va a ser el colonialismo del siglo XIX. ¿Qué sucede? Después de la derrota de Napoleón, viene lo que es la estabilización continental en la Conferencia de Viena de 1815, y recordemos que la Conferencia de Viena va a traer lo que es la Santa Alianza, que tenía como objetivo la restitución del colonialismo en el continente americano, es decir, España retomar sus colonias y comenzar nuevamente la hegemonía europea en el continente. Tenemos además un hecho bien complejo, dos guerras en el continente, que son dos guerras muy particulares, que es la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, de Brasil, Uruguay y Argentina, donde Inglaterra tiene un papel muy claro en esa guerra contra Paraguay, al igual que la guerra del Pacífico entre Perú, Bolivia y Chile, donde los intereses chilenos tienen un peso muy importante en la conquista del territorio tanto boliviano como peruano en esa guerra por todos los depósitos de salitre. Todo esto llega a lo que es la Conferencia de Berlín, que es el punto más importante, punto básico, y es lo que va a marcar el siglo XIX, porque la Conferencia de Berlín es una conferencia donde los países europeos simple y llanamente se repartieron el continente africano. En este mapa que tengo aquí, puedo mostrar solamente dos territorios no fueron asignados a las potencias europeas, que es Abisinia, la actual Etiopía, y Liberia. De resto, todo se lo repartieron. Los países europeos consideraron que tenían un deber fundamental en imponer la civilización. Se decreta el río Níger como un río, el río Congo, perdón, como un río internacional. El Nilo igualmente es un río internacional en esa conferencia, y se reparten todo el continente. Aquí pueden ver en rojo todo lo que asume el control Inglaterra. Inglaterra toma territorios muy amplios, y eso está pasando al mismo tiempo en que Inglaterra le está quitando a Venezuela el Esequibo. Es importante notar que a la Conferencia de Berlín asisten todos los países europeos y también asiste el gobierno de los Estados Unidos, que es un tema importante. Asisten como observador, pero Estados Unidos está en primera fila viendo qué es lo que está sucediendo en el mundo y qué es lo que significa el expansionismo colonial para ese momento. Ahora, ¿qué sucede con el Reino Unido? El Reino Unido sale muy fortalecido en ese tema. Para 1897, que fue la cifra que conseguí para poderla citar, el Reino Unido era el país más avanzado del planeta, con un imperio que abarcaba
una cuarta parte del mundo, el 25% de los territorios emergidos del continente, del mundo, estaban bajo control del Reino Unido, con la capital más avanzada del mundo, la más moderna, que era el Londres de la era industrial, y además con la armada más poderosa del mundo. Cito aquí al escritor Ronald Knox, que decía lo siguiente: solo quienes nacimos bajo la era de la reina Victoria sabemos lo que es asumir del modo más natural que Inglaterra es la primera de las naciones, que los extranjeros no importan y que si ocurre lo peor, el primer ministro mandará los barcos de guerra. Esa es la conciencia británica de ese momento. Entonces, en esa conciencia estamos hablando de la negociación del Laudo de París, donde en el Laudo de París se dicta en 1899, pero también hay que entender en ese contexto histórico que ese mismo año Estados Unidos está negociando, después de una guerra con España, el control de Puerto Rico, Cuba, Guam y las Filipinas. Entonces, Estados Unidos negocia luego voy a ese detalle, pero mientras está, por una parte, promoviendo que no haya colonialismo europeo en América, él está asumiendo la transferencia de las colonias de Puerto Rico, Cuba, Guam y Filipinas. Y muy importante, para entender lo que significa eso, debemos recordar que contra Venezuela se hace uso de la fuerza con el bloqueo de los puertos por parte de 3 países que van a ser enemigos siempre en el continente europeo, pero por un extraño juego de la geopolítica de principios del siglo XX se unen, que son Italia, Alemania y el Reino Unido en el bloqueo de los puertos venezolanos, y que originará lo que para los publicistas latinoamericanos es un tema muy importante, que es la doctrina Drago, que es la doctrina desde el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, que dice no se puede usar la fuerza y consecuentemente no se puede tomar territorios por la fuerza para cobrarse deudas. Este grabado que ven aquí es un grabado de finales del siglo XIX, donde se muestra lo que es el Imperio Británico y además la superioridad británica sobre el resto del mundo. Creo que es un tema para tomar en cuenta. Ya para ir terminando, quisiera como retomar rápidamente, volver a poner el Tratado de Washington en contexto histórico. Recordemos que en 1850 se firma un modus vivendi, y la verdad es que quiero destacar que lo vi conectado por ahí a el académico, al profesor Rafael Badel, el que en su último libro le da un particular importancia a el tema del modus vivendi que firmaron en su momento o que suscribieron Venezuela y el Reino Unido para estabilizar las fronteras, pero que rápidamente va a terminar en un desconocimiento por parte del Reino Unido, por la ruptura de relaciones entre Venezuela y el Reino Unido, por ese expansionismo del Congreso de Berlín, por el enfrentamiento entre las tropas venezolanas o el ejército venezolano o la policía venezolana y las fuerzas imperiales británicas, y es cuando se da esa famosa nota diplomática del secretario de Estado de los Estados Unidos en las cuales se ofrece el apoyo para un arbitraje. Es cuando se da esa ruptura de relaciones y un uso de la fuerza entre el Reino Unido y Venezuela, que el gobierno de Washington entra a ofrecer un arbitraje. Pero el arbitraje se da en el último año del gobierno demócrata y que va a pasar inmediatamente a un gobierno republicano posteriormente. Entonces, aquí se dan circunstancias históricas de toda naturaleza. Empezamos con el apoyo de un gobierno demócrata y pasamos luego a un gobierno republicano. Para terminar, todas estas circunstancias son fundamentales para fortalecer una posición venezolana. Esa posición, para mí, hay que suscribirla dentro de esos argumentos de la descolonización. Desde hace ya algunos años, profesores tanto del sur global como europeos vienen trabajando en ese papel del derecho internacional como un legitimador de ese colonialismo. Por ejemplo, el libro del profesor Koskeniemi el civilizador amable, The Gentle Civilizer of Nations, es un texto clave para entender eso.
sin duda las circunstancias históricas conspiraron para que el laudo fuera de alguna manera formalmente un éxito. No hubo una invasión británica, no hubo una invasión de territorio, sino que formalmente el Reino Unido obtuvo unas fronteras, Venezuela obtuvo unas fronteras y formalmente no hubo un colonialismo, y es lo que ha venido vendiendo el Reino Unido y el derecho internacional por mucho tiempo. Yo creo que es hora en este momento de que Venezuela entienda lo que significa este caso, que el laudo lo que hizo fue disfrazar el uso de la fuerza, el validar este tema, que en el laudo, que en el Tribunal de París y el Tribunal de París y este la, estatuto arbitral que se firmó evoluciona el papel de Estados Unidos, porque Estados Unidos cambia su papel en la política exterior. Comienza en la nota diplomática del gobierno demócrata diciendo que ellos ofrecen participar y ofrecen ser parte de un arbitraje, de un tribunal arbitral, como en su momento fue, por ejemplo, el rey de España para el arbitraje con Colombia, o como fue el Consejo Federal Suizo en el laudo arbitral venezolano, y pasa de ser un árbitro a representar a Venezuela. Yo creo que son temas que hay que entender desde el punto de vista histórico para poder construir esa argumentación venezolana y para poder demostrar lo que es este laudo arbitral, que es una forma de validar el despojo que tuvo el territorio venezolano. Muchas gracias nuevamente, Gustavo. Muchas gracias a los colegas, y por aquí estaré oyendo sus comentarios. Muchas gracias.